este club de revista que tiene como objetivo revisar una investigación que realizamos hace un par de años entre la Universidad de Antioquia y la clínica Sommer, especialmente el banco de sangre, en el cual pretendíamos utilizar las muestras de cordón umbilical y establecer algunos análisis que se pueden hacer en este tipo de muestras muy direccionados a la investigación de la enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido. Ya hemos descrito a lo largo del curso que la inmunización eritrocitaria es esa afección inmunológica que acorta los hematíes fetales por acción de anticuerpos maternos IgG de origen, pues ya decíamos, materno contra antígenos fetales que son heredados del padre. Y en ese sentido, esa sensibilización va a generar una hemólisis que cuando es progresiva lleva a estadios de anemia e hiperbilirrubinemia que pueden generar procesos neuropatológicos, hidropesía fetal y muerte. Entendiendo la gravedad de la complicación que puede llevar esta entidad y cómo puede afectar la esperanza de vida al nacer, la Academia Americana de Pediatría ha sugerido a nivel internacional establecer protocolos hacia la prevención de la hiperbilirrubinemia, con el fin de reducir la incidencia de hiperbilirrubinemia severa y encefalopatía, y con esto evitar las secuelas neurológicas cuando estos trastornos no son atendidos a tiempo, evitar la necesidad de exsanguinotransfusiones, minimizar el daño no intencionado a las madres como ansiedad, disminución de la lactancia y sobrecostos al sistema de salud, y en tal sentido evitar el alta hospitalaria temprana, porque cuando los niños se van con estos procesos en curso y no son detectados, hacen unas readmisiones tardías en las cuales ya la complicación es muy grande y es insuficiente el esfuerzo del equipo interdisciplinario para poder garantizar la esperanza de vida. Entonces, en este sentido, estos protocolos invitan a que tengamos estas intervenciones de manera efectiva y oportuna. Dentro de las muestras de cordón umbilical, a nivel inmunohematológico, las pruebas de clasificación y CUMS directo son las más rutinarias y tienen una muy buena aceptación a lo largo del tiempo. Específicamente refiriéndonos al CUMS directo, vamos a ver que desde el año 1995, Rosenfield publica un estudio muy interesante en donde describe a través del CUMS directo en estas muestras de cordón que la frecuencia y su inmunización para incompatibilidad es del 0.5% y de incompatibilidad BO el 2.4%. Años más tarde, Clifford y colaboradores replican los resultados de este interesante estudio, pero en el año 2005 hay una publicación de Dorothy Dinesh donde pues establece que la frecuencia de su inmunización es del 5.5%, pero en su muestra de 1.724 neonatos, 145 de ellos recibieron fototerapia, o sea, hicieron cuadros de hiperbilirrubinemia severa. Sin embargo, de ellos, solamente 22 tenían CUMS directo positivo y 117 eran CUMS directo negativo. Si bien todas las causas de hiperbilirrubinemia se reconocen hoy en día, y no solamente involucran la enfermedad hemolítica o la inmunización eritrocitaria, sino también deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatía, sepsis, entre otras, pues la causa más común es la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. En este sentido, se generan los primeros interrogantes sobre la validez diagnóstica de este CUMS directo para esta entidad. Y en los años 2014 y 2020 consecutivamente, vemos que hay otras publicaciones, estas son como las más relevantes, en las cuales también se sugieren que el CUMS directo debe ir contrastados con biomarcadores como la determinación de bilirrubinas, hemoglobina, hematocrito, reticulocitos y demás, porque es una prueba con una escasa validez diagnóstica para predecir los casos clínicos de los niños que van a hacer una hiperbilirrubinemia severa. ¿Por qué la utilidad clínica de esta prueba es tan limitada? Se ha descrito que tiene que ver el número de sitios antigénicos al nacer, específicamente en el sistema ABO. Sabemos que ellos se van formando en los primeros años de vida, ¿cierto? Estos antígenos se van ramificando por actividad de las transferasas que van adicionando los azúcares y madurando estos antígenos.
Quiero decir con esto que al momento del nacimiento, si estos antígenos no están completamente formados, pueden haber bajas interacciones con los anticuerpos y por ende una limitación para ser detectados por el suero de Kunz. La incompatibilidad BO decíamos en otra clase que es la más común, pero es la más benigna, ¿sí? Entonces, también tiene que haber realmente una formación de antígenos muy importante y una concentración de anticuerpos determinante para que pueda haber un cuadro hemolítico severo. La concentración de anticuerpos es muy importante. Entre más bajos títulos, las reacciones por Cum van a ser mucho más débiles y ahí se suma si estoy haciendo una determinación en método en tubo o en método de aglutinación en columna, que también aportan sensibilidades diferentes a la validez diagnóstica de estas pruebas. Y el subtipo de inmunoglobulina es también determinante porque las IgG1 y 3 son más hemolíticas, entonces la probabilidad de encontrarlas adheridas al glóbulo rojo se reduce porque van a estar haciendo pues como ese proceso hemolítico activo. Entonces son muchas las variables realmente que tenemos involucradas en los resultados de CUMS y por eso los investigadores han entrado a la era de mirar biomarcadores que puedan tener una mejor validez diagnóstica o pues también revisar dentro de los análisis inmunohematológicos qué otras pruebas podríamos implementar. Todo esto nos llevó a evaluar la validez, seguridad, eficiencia diagnóstica y concordancia del método de CUMS indirecto de eluado, es decir, hacer una elución de los glóbulos rojos sensibilizados y posteriormente hacer un rastreo de anticuerpos y una determinación con células A y B de ese luado en fase de antiglobulina indirecta en comparación con el CUMS directo convencional para pues poder evaluar si estos métodos realmente pueden aportar mayor eficiencia diagnóstica a todo el tema de la detección de anticuerpos fijados a la membrana eritrocitaria. En tal sentido, se hizo un cálculo de la muestra para un total de 306 individuos y dentro de los criterios de inclusión fueron neonatos con disponibilidad de la muestra de cordón umbilical y un consentimiento informado firmado por sus padres. Como criterios de exclusión, pues no se contemplaron neonatos de madres con enfermedades autoinmunes o que recientemente tuvieron una aplicación de gamma-globulina en TD, reciente al parto. Las herramientas de recolección, pues entonces los software de los equipos automatizados y de Excel. Un primer aprendizaje de esto, hizo parte de algunos trabajos previos, es específicamente cómo es la correcta toma de muestra de un cordón umbilical. Y resulta que en ese sentido, una vez el cordón se corta, una recomendación es permitir el prellenado de esa muestra, esperar unos segundos para garantizar que haya un buen flujo desde la circulación del recién nacido, hacer un corte de él, por supuesto una asepsia, tomarlo, pues colocarlo en una superficie o en forma de asa y lograr una punción de esta muestra y una obtención por punción aspiración para hacer un primer filtro al exceso de gelatina de Wharton, que es lo que nos puede generar algunos resultados discrepantes. Posteriormente, pues trasladarlo a tubo CTA, mezclarlos muy bien y llevarlos rápidamente al laboratorio o al banco de sangre para ser procesados como una muestra urgente. Estas variables, pues todas o este protocolo se adoptó de un protocolo de tamizaje neonatal para el hipotiroidismo congénito disponible en Colombia desde el año 2014. Ahí les dejamos el link para que lo puedan visitar y fue el que se aplicó para este proyecto con excelentes resultados. ¿Cierto? Vamos a ver que una vez llegaban las muestras, igual se hicieron unos lavados de esos glóbulos rojos 3 con solución salina a temperatura ambiente y en este punto se podían realizar las pruebas de clasificación y CUMS directo. Posteriormente, esas muestras fueron sometidas a la elución, que es ese procedimiento por el cual, a través de mecanismos físicos o químicos, yo puedo desprender inmunoglobulinas de la membrana eritrocitaria y dejarlas disponibles en un eluado para investigarlos en fase de antiglobulina indirecta. En este caso se enfrentaba el eluado con células A1 y B para evaluar incompatibilidad BO, pero también con células de rastreo para la búsqueda de anticuerpos irregulares.
Este proyecto se describió como un proyecto de riesgo mínimo según las resoluciones colombianas y se garantizaron pues todas las variables dentro de los requerimientos éticos en la investigación científica. Como resultados, entonces podemos ver en esta gráfica de barras, ¿cierto? Cómo las pruebas que se realizaron en CUMS indirecto posterior a elusión evidenciaron que la frecuencia de isoinmunización era del 14.5% y en comparación las muestras que se realizaron para CUMS directo, ¿cierto? En el método convencional fue apenas del 6.2%. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas y nos indican que, por supuesto, la elusión y posteriormente un CUMS indirecto es mucho más sensible para poder identificar estos complejos. Hubo 25 casos que fueron desestimados por las pruebas de CUMS directo. Miren en esta tabla cómo tenemos aquí los resultados de CUMS positivo y negativo, aquí los anticuerpos identificados en el eluado y efectivamente, entonces tenemos 13 casos de anticuerpos anti-A1 que fueron desestimados por el CUMS directo, pero recuperados por elusión, 4 casos de anti-B, 6 casos de anti-D, 1 de anti-C, 1 de anti-DAFI-A, un anticuerpo que no logró ser caracterizado para un total de 25 desestimaciones por los métodos de CUMS directo. A nivel de discusión podemos hablar que la incompatibilidad ABO es la más frecuente. Miren ustedes la cantidad de anticuerpos ABO que fueron recuperados, ¿cierto? Un total de 27 para A, 8 para B. Entonces miren ustedes que realmente es la más común, pero ya decíamos que no son los casos más implicados en enfermedades hemolíticas severas. Encontrar anticuerpos nos habla de la necesidad del seguimiento mediante CUMS indirecto a las madres independiente del sistema RH. Miren ustedes que hay recuperación de anticuerpos anti-C, anti-DAFI-A, lo que nos habla de otro tipo de inmunización. Es por eso que ya no solamente tenemos que hacer el rastreo de las mujeres RH negativo, sino que una RH de positivo podría generar procesos hemolíticos por anticuerpos frente a otras especificidades. También la ilusión definitivamente demuestra ser mucho mejor, o sea, tiene una mayor validez para la recuperación de anticuerpos IgG. Miren ustedes cómo varían las frecuencias de isoinmunización cuando yo aplico un método más sensible. La ilusión que utilizamos en este estudio fue una ilusión ácida, pero valdría la pena hacer ejercicios con otros test de ilusión para investigar estos casos clínicos de importancia. Inclusive, miren, en este caso, algunos casos del proyecto, por ejemplo, es un bebé que era A positivo. Cuando se enfrenta el eluado con células A1 y B, el resultado es completamente negativo. Miren, el rastreo es positivo, el CUMS directo es completamente negativo, o sea que podría ser esos casos que describía Dorothy Dines de niños en fototerapia, pero CUMS directo negativo. ¿Y qué pasa cuando se aplica justamente el test de elusión? Pues vemos que efectivamente se hace visible el rastreo de anticuerpos y logramos hacer una elusión de anticuerpos anti-D en un caso que puede ser de gran importancia clínica. Para hacer todo el abordaje de la evaluación diagnóstica de esta prueba, pues se hacen unas cuantificaciones para los resultados de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones de verosimilitud y capa, que me permite evaluar como la concordancia entre los métodos, para pues darle justamente esa evaluación diagnóstica a esta prueba de CUMS indirecto posterior a elusión. Respecto a la sensibilidad y la especificidad, podemos decir que la validez de la prueba diagnóstica, en este caso la sensibilidad y la especificidad del método, fue del 98.83% y 92.31% respectivamente. Estos valores son muy superiores a lo que ya se había descrito para las pruebas de CUMS directo convencional. Los valores predictivos nos hablan de la seguridad del método y en este caso podemos decir que el método es seguro
y que este CUMS indirecto posterior a elusión predice la presencia de su inmunización con una probabilidad del 49.07% mayor a lo reportado para las pruebas de CUMS directo. Sin embargo, las razones de verosimilitud son más importantes porque no están influenciadas por la frecuencia de la entidad. En este sentido, vamos a tener que un neonato con un CUMS directo positivo, según estos resultados, tiene el doble de probabilidad de hiperbilirrubinemia grave que un neonato CUMS directo negativo. Por esta razón y a través de las las razones de verosimilitud que me permiten analizar la eficiencia diagnóstica de estos métodos, podemos caracterizar el método como suficiente y estos resultados me van a permitir aseverar que el método presenta una buena capacidad de distinguir neonatos isoinmunizados de los sanos, independiente de la frecuencia de la entidad, que es algo que castiga los valores predictivos. Por último, es importante resaltar que en respecto al capa de Cohen, la concordancia fue moderada porque se encontraron 25 desestimaciones. O sea, el CUMS directo es un método GOLD imperfecto y por eso es necesario ir a otros análisis que me permitan seguir adelante con el estudio de los niños en ese primer momento del nacimiento antes de su ingreso hospitalario. Es por esa razón que la determinación de bilirrubinas en cordón también está en la actualidad muy utilizado entre los grupos de neonatología. Se ha establecido en algunos estudios que puntos de corte de 2.53 miligramos por decilitro son significativos de que un bebé va hacia un proceso de hiperbilirrubinemia grave. Entonces hay algunos centros, inclusive aquí en Antioquia, donde yo resido, hay algunas instituciones que toman los cordones en tubos de heparina de litio para aprovechar y hacer la determinación de bilirrubinas en cordón y posteriormente seguir en esos niños que exceden los umbrales de 2.5 unas mediciones de bilirrubina transcutánea o inclusive en sangre periférica para una oportuna toma de decisiones durante las primeras 48 horas de vida. Sin embargo, respecto a eso, es importante que algunos investigadores, como en este caso Cardún, en su estudio retrospectivo, nos da unas conclusiones muy interesantes. Dentro de ellas, evaluar los valores de bilirrubina de cordón para predecir hiperbilirrubinemia significativa que requiere tratamiento en las primeras 48 horas es importante para evitar ese egreso hospitalario justamente que estamos diciendo. En este estudio hay una inclusión de lactantes comprendidos entre estos años. Un total de 3.485 lactantes fueron revisados e incluidos. Y aquí están pues las principales variables que se tuvieron en cuenta dentro de los criterios de inclusión. Los resultados más significativos apuntan a que 203 de ellos desarrollaron hiperbilirrubinemia en las primeras 48 horas. La edad gestacional promedio fue de 39 semanas, el peso a nacer 3.318 y la bilirrubina promedio de cordón fue 40 micromoles por litro o 2.34 miligramos. Entonces, miren ustedes que están muy cerca de lo que yo ya les había dicho. Y es interesante establecer otros puntos de corte de biomarcadores en estas muestras de cordón para que podamos hacer diagnósticos muy oportunos en el momento de que el bebé nace y que yo quiero prevenir una readmisión hospitalaria tardía. Por último, no nos queda más que decir que cuando tomamos una muestra de cordón umbilical en un tubo de heparina de litio, nosotros podemos usar esos glóbulos también para toda la parte inmunomatológica. Si se quieren hacer otro tipo de análisis, es importante revisar los insertos de la tecnología para llegar a las conclusiones de cuáles son realmente los tubos que requiero de acuerdo a los biomarcadores que pretendo medir y cuáles son esos puntos de corte que vamos a trabajar para poder establecer algoritmos lógicos derivados de estos resultados. Esto es todo, pues, en este club de revista. Podemos decir finalmente que las muestras de cordón son una fuente biológica muy interesante para investigar estos procesos de enfermedad hemolítica del feto y el recién nacido.
Recuerden que a nivel de la inmunohematología podemos hacer pruebas de Coombs, pero también podemos aplicar elusión, hemoclasificación, algunos fenotipos, porque no todos los antígenos están expresados al nacer. Y por supuesto, cuando las tomamos en otro tipo de tubos, podemos hacer algunos marcadores bioquímicos que en conjunto nos van a permitir evaluar de forma global ese recién nacido y tratar de evitar a toda costa la readmisión hospitalaria tardía. Voy a quedar muy atenta entonces a las preguntas que puedan tener y nos vemos en la siguiente clase.